Betty, ¿está pasando algo entre tú y tu jefe? No. Dime la verdad, hija. ¿Estás enamorada de Armando Mendoza? No. Acuérdate que el 9º mandamiento dice que no desearás al prometido de tu prójimo. Sé que no andes por la vida lastimando a terceras personas, pero tampoco permitas que te lastimen a ti. Señora Julia. ¿Me podría regalar unos minutos de su tiempo? ¿Qué es esto? ¿Qué va a hacer? Un paparazzi, te lo advertí. Estas fotos ya están en internet y Marcela a estas horas ya las debe haber visto. Así que prepárate, que te espera un día de terror. Tu jefe lo atraparon con las manos en la masa. Mira. Esto no me lo puede negar. Y yo como una estúpida pensando que le había pasado algo cuando se perdió con Beatriz. Armand es el mismo de siempre. Pero a partir de hoy, Armando no se va a burlar más de mí. Ya verán. ¡Ya verán! ¿Qué significa esto, Beatriz? ¿Quién es la mujer que sale en la foto con Armando? Armando tenía esta foto en su teléfono. ¿Ella es su amante? No, le juro que yo no tengo idea de quién es esta mujer. Ay, no me mientas, Beatriz. Todo el mundo lo sabe, está en internet. ¿Es la misma? Ay, claro, ¿no? Sí, es la misma. Ay, no. Ay, Beatriz, espérate, ya va. Ay, ya va. No me digas que son varias mujeres, son varias amantes. Dime, Beatriz, dime. ¿Que son varias? No, pues es que sí se parecen. Ay, ya deja de actuar como si esto te sorprendiera. No, es que no estoy actuando, por supuesto que me sorprende. ¿Cómo el señor Armando pudo hacer algo así? Como siempre, con tu ayuda. ¿Con mi ayuda? Ujú. No, yo jamás sería parte de esto. No, es que el señor Armando no tiene perdón. ¿Verdad que no? No, por supuesto que no. Después de todos los sueños, las promesas de su boda, Ajá. de su boda, el señor Armando es un miserable. Sí. Dígame, señora Julia. Soy todo oídos. Señor Armando, yo le agradezco tanto todo lo que ha hecho por mi Betty, pero sobre todo que sepa reconocer todo lo que mi hija vale. Betty es brillante y nos ha ayudado muchísimo en la compañía. Me imagino lo útil que es para usted. Otros podrían aprovecharse de ella, porque mi hija es tan buena, tan crédula y sobre todo tan leal. Betty es muy inteligente, pero ni es tan crédula, ni se deja engañar tan fácilmente. Señor Armando, mi hija hace muchos años vivió una experiencia que estuvo a punto de destrozarle la vida. Así que esta vez no voy a permitir que le vuelvan a romper el corazón. Una madre tiene que defender a sus cachorros de la maldad del mundo. Claro, usted no sabe porque todavía no ha tenido hijos, ¿verdad? Pero cuando se case con esa señorita tan linda que conocimos, ¿cómo se llama? Marcela. Ah, sí. Marcela. Marcela Valencia. Sí, Marcela. Qué joven tan fina y tan bonita. Se ve que lo quiere muchísimo. Pero, ¿en qué estaba? Ah, sí. Le decía que cuando tenga hijos con Marcela, sabrá lo mucho que se les quiere. Discúlpeme, señora, pero ¿por qué me está diciendo todo esto? Porque mi hija anda un poco rara últimamente. Un día parece muy feliz y otros días está triste a morir. Siempre está sobresaltada. No tiene paz. Hay algo que la mantiene muy perturbada. Y no me gusta ver a mi hija en esa tormenta personal. ¿Usted no lo ha notado? No, para nada. No, yo veo a Betty igual que siempre. Entonces, ¿debe ser mi imaginación? Sí. Solo espero que nadie se atreva a hacerle daño a mi muchachita, porque los padres somos capaces de hacer cualquier cosa por nuestros hijos. Como defenderlos con garras y dientes de los lobos y de los leones que quieran destruirlos. No, menos mal que no estamos aquí en la selva, ¿verdad? Esta ciudad es una selva, señor Armando, y está llena de fieras acechando. En fin, delicioso el cafecito, delicioso. Le pido por favor que no le diga nada a mi hija de esta amena plática. Gracias. Saludos a su prometida. Claro que sí.
¿Estás segura? Sí, estoy segurísima. No la tiene en la lista de contactos ni en la agenda de citas y no la ha visto, por lo menos en horario laboral. No te creo nada. Ese papel de asistente preocupada no te queda nada bien, Beatriz. Tú sí sabías que esa mujer existe. No, le juro que no. Le estoy diciendo la verdad. Ok, entonces vamos a comprobarlo. Cuando Armando llegue, las dos vamos a hablar con él. Me parece perfecto que nos expliquen qué fue lo que pasó. Ok. Ok. Así que esta es tu archienemiga. Mira, Marce, te diría que tienes chance, pero la verdad es que no te voy a mentir. O sea, con esta mujer nadie tiene chance. O sea, hello, mírala, es como una diosa, baja del Olimpo. ¡Qué impacto! Está hermosa. ¿Quién será su cirujano? Ay, yo quiero saber, yo quiero. Esto no puede ser natural. ¿Qué importa, Patricia? Deja de lavarla ya. Menos mal que eres mi amiga. Mira, esa foto se la saqué a Armando de su teléfono. Y yo creo que esa es la mujer que le está enviando los poemas. Está bien, está bien. Ya no te voy a decir nada. Tienes razón, yo soy tu amiga y te voy a dar apoyo moral. Gracias. ¿Qué haremos? ¿La mandamos matar o cancelas la boda? Cuidado, estás en peligro de muerte. Buenos días, señora María. Sí, buenos días, señor Armando. Ya llegó. ¿Están preparadas? Aquí tengo todo lo que se necesita. Buenos días. Buenos días. Sofía Peña. ¿Qué quieres? ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? Que tu compadre me pegó en la cara por tu culpa. Ahora resulta que todas las desgracias que te sucedan son por mi culpa. No, fíjate que no. Porque si por mí fuera, yo te hubiera aventado encima a los 7 jinetes del apocalipsis. Pero ya está bien de tanta maledicencia. ¿Por qué no me explicas qué es lo que estás haciendo tú con él? ¿Por qué demonios te fuiste a vivir a su casa? Porque te recuerdo que desde el día de ayer, tus hijos y yo somos los llamados los sin hogar. Y Charlie fue la única persona que nos brindó un techo para pasar la noche. ¿Y no te podías haber metido a la casa de tu amiga, la chismosa? Pues a mí se me dio la regalada gana irme a la casa de Charlie. Aparte que vienen tus reclamos. ¿Se te olvida que tus hijos y yo somos los que no tenemos hogar gracias a que tú metiste a tu amante en mi casa? Está bien. Desde este momento te regresas a la casa, porque mis hijos no tienen por qué estar mendigando en la casa de nadie más. ¿Tú y la zorra inmunda se van a ir de mi casa? Por supuesto que no, Sofía, porque te recuerdo que también es mi casa. Ah, pues entonces olvídalo. Yo no voy a regresar a esa casa hasta que no me cambien de color mi recámara y hasta que tú y la zorra desgraciada se vayan a vivir a un bosque, como lo que son, como un par de animales. ¿A dónde vas? ¡Estamos hablando, Sofía! ¿Dónde me? Sí. Lo estuve pensando bien y ahorita es cuando. Tengo todo para abrir mi propia empresa. Mira, además de un buen capital, necesitas un respaldo. Por eso. Una empresa no se puede empezar así de cero. Bueno, pues ahí tengo el dinero, con eso puedo arrancar. ¿Te estás robando dinero de bar? No, ¿dónde me? ¿Cómo cree? Mire, ni un solo dólar del que le estoy hablando tiene que ver con bar. ¿Te metiste con la mafia? Muchísimas gracias por su confianza, ¿dónde me? Mire, para que le quede claro, ese dinero del que le estoy hablando son mis ahorros. Y si usted se viene conmigo, pues podemos hacer crecer ese dinero, nos traemos a Betty y la sacamos de B&M. Dime una cosa, Nicolás. ¿De verdad no estás malversando fondos? ¿Qué a poco sí tengo cara de mafioso, dónde me? ¡Sí! Y das miedo, Nicolás. ¿En serio? ¿En serio, dónde me? Sí.
diga eso. Ya vine. ¿Dónde andabas? Te tardaste muchísimo. Estaba preocupadísimo. Es que pasé a ver si me cortaba el pelo, pero había mucha gente. Ya se me hizo tarde para hacer la comida. Buenos días. Hola. Buenos días. Te estábamos esperando. ¿A mí? Y no me pienso ir hasta que se aclaren. Así es que, por favor, señor Armando, aclárenos si usted pasó la tarde con otra mujer. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Por supuesto que no. ¡Mentiroso! Hay pruebas. Dime, ¿quién es esta mujer, Armando? ¿Quién es y de dónde la conoce? Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de su centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.